Hoy vamos a estar hablando acerca de la desesperación y las consecuencias que puede traer en nuestras vidas. Para lo cual vamos a estar leyendo la palabra de Dios, que es el manual de vida con el cual Dios nos creó y nos regaló este manual para que podamos desenvolvernos de la mejor manera en esta tierra y así heredar la vida eterna. Por este motivo vamos a estar leyendo el libro de Éxodo capítulo 32 versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En este primer versículo podemos ver que a las personas no les gusta esperar. Aquí estaban esperando a que Moisés bajara del monte Sinaí. Él había subido a hablar con Dios. Y al ver de que Moisés tardaba en descender del monte, el pueblo de Israel empezó a desesperarse, y no solo eso, porque se olvidaron de Jehová, el Dios de los ejércitos, que fue quien los sacó de la tierra de Egipto. Pero ellos le dijeron a Aarón: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí vemos que cuando una persona se desespera, lastimosamente se olvida de Dios, empieza a buscar soluciones por su lado, y vamos a ver qué consecuencias trae para una vida de una persona que se desespera y deja aparte a Dios. En el versículo 2 la palabra de Dios dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué podemos analizar en estos versículos que hemos leído? Lastimosamente, al alejarse de Dios, empezaron a buscar la solución a sus problemas en otros lugares. En este caso se crearon dioses, le pidieron a Aarón que cree dioses para que ellos puedan adorarlos, y lastimosamente Aarón, que era el hermano de Moisés, cede ante la presión del pueblo de Israel. Un buen líder tiene que soportar la presión y no dejar que la mayoría, sabiendo que quieren hacer algo malo, lo hagan. Pues aquí Aarón edifica un altar y además hace un becerro de fundición con las joyas de oro que les había pedido. En el versículo 6 la palabra de Dios dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En estos versículos podemos ver
cómo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios estaba en el monte Sinaí hablando con Moisés, dándole la tabla con los 10 mandamientos, y no solamente eso, le estaba hablando de otras cosas como el día de reposo y muchos otros temas que podemos encontrarlos en el libro Éxodo capítulo 31. Pero además Dios, como es omnipresente, está en todo lado. En este momento, si tú estás viendo, escuchando este mensaje, Dios está a tu lado, viéndote. Y no solamente ello, Dios sabe nuestros pensamientos, Dios conoce incluso nuestro corazón. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Además escuchó Dios cómo ellos dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se olvidaron de Jehová y le estaban dando la gloria de ser libres a este becerro de oro que habían formado junto a Aarón. En el versículo 9 la palabra de Dios dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En estos versículos podemos ver que realmente Dios es un Dios celoso. Como todo padre, es un padre que quiere que sus hijos sean obedientes a Él. Es un padre tan amoroso que envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero lastimosamente hay muchas personas que lo rechazan, que lo niegan y prefieren irse en pos de dioses ajenos, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. Esto es lo que estaba sucediendo en esta historia, y Dios había visto el corazón de este pueblo de Israel y quería eliminarlos. Pero vamos a ver cómo Moisés aboga por ellos en el versículo 11, donde la Biblia nos dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. En estos versículos vemos cómo Moisés defiende al pueblo de Israel, que en verdad había pecado, se habían olvidado de su Dios y habían empezado a adorar a este becerro de oro, haciéndole sacrificios, inclinándose ante él, lastimosamente apartándose del camino que Dios les había dado. Pero Moisés empieza a abogar por este pueblo, empieza a abogar por su gente, y le dice a Dios que no lo haga, que detenga su ira, porque los egipcios iban a decir que ese Dios había sacado a su pueblo para matarlos en los montes, en el desierto. Y así también les recuerda la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Israel, de que les iba a dar una tierra para toda su descendencia y que la iban a heredar para siempre.
En el versículo 14 podemos ver que Dios es un Dios grande en misericordia y tardo para la ira, porque la palabra de Dios nos dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo moleó hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ya para ir terminando, podemos ver en estos versículos a Josué, quien iba a ser sucesor de Moisés. Lo vemos junto a Moisés esperándolo. Josué no se encontraba en el pueblo pidiendo o adorando a este becerro de oro. Josué se encontraba esperando a su líder, acompañándolo, e incluso Josué pensó que había una guerra en el campamento, que por eso escuchaba tanta bulla. Pero Moisés ya sabía que no eran gritos de guerra, sino que eran gritos de alegría, porque estaban comiendo y bebiendo y adorando al becerro de oro. Recordemos que Dios se lo había comentado, porque Dios es omnipresente, está presente en todo lugar y además todo lo sabe. Si bien Moisés sabía lo que se iba a encontrar, e incluso abogó, defendió al pueblo de Israel ante Dios, para que Dios no se enoje y los elimine, en esta parte de la Biblia podemos ver que ahora le tocaba poner en práctica a Moisés su propio consejo, pero Moisés, al descender del monte, empieza a sentir esa gran frustración en su corazón. ¿Y qué es lo que hace? Pues arde en ira, arroja las tablas de los 10 mandamientos y las quiebra en el suelo. También toma el becerro que habían hecho y lo quema en el fuego hasta reducirlo a polvo, lo esparce sobre las aguas y lo da de beber a los hijos de Israel. Y también reprende a su hermano Aarón, porque sabía que habían cometido un gran pecado. Moisés no pudo cumplir su propio consejo, se dejó llevar por la ira, destruyó los 10 mandamientos, destruyó el becerro de oro. Y así también muchas veces es difícil aplicar nuestros propios consejos. Por eso debemos pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. En este canal tenemos muchos más mensajes con enseñanzas bíblicas que te ayudarán a tener una mejor vida en esta tierra y a heredar la vida eterna, si tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.